Om. El conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Om Shanti Shanti Shanti. Querido estudiante del Instituto Gita y queridos buscadores, vamos a hacer una pequeña introducción a la asignatura El Karma Yoga por Swami Vivekananda. Recordar que este podcast es solo un resumen. El contenido completo de la asignatura la podéis descargar desde nuestro iCampus. Esta asignatura se estudia después del capítulo 3 del Gita. El capítulo 3 del Gita está centrado en el análisis del Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el yoga que busca trabajar por el bien de la humanidad, el camino que nos enseña a actuar, pero sin apegarnos a los resultados. La enseñanza central del Gita para Gandhi. La palabra karma se deriva del sánscrito kri, que significa hacer. Por tanto, toda acción es karma. Técnicamente, esta palabra también significa los efectos de las acciones. El Karma Yoga es en teoría uno de los yogas más accesibles para la mayoría de la humanidad, pero entender bien la correcta ciencia de la acción o su impenetrable secreto es muy complejo. Y mucho más saber cómo implementarlo en nuestra vida. En cierto sentido, este capítulo tercero, a pesar de su extensión, puede no ser suficiente para entender la aplicación práctica del Karma Yoga. Swami Vivekananda, heredero espiritual de Sri Ramakrishna Paramahansa, hizo un esfuerzo enorme explicando la filosofía del Gita y del Vedanta comparándola con la filosofía occidental, siendo además el pionero en darlas a conocer en Occidente. Las obras completas de Vivekananda incluyen el volumen 1 sobre el Karma Yoga, en donde sabiamente reflexiona sobre este camino del yoga. Vivekananda analiza perfectamente este camino desde diferentes puntos de vista, espiritual, psicológico o filosófico. Y por ello hemos programado esta asignatura después del estudio del capítulo tercero del Gita. Sin estas reflexiones de Vivekananda, creemos que sería difícil entender realmente las profundas implicaciones de este camino. Vivekananda nos explicará la relación entre el karma, el carácter del hombre y el dharma, con gran cantidad de ejemplos prácticos y parábolas. Nos explica el secreto del trabajo, de la acción, y desde un punto de vista filosófico reflexiona sobre qué es el deber. También introduce el concepto de que el mundo no nos necesita, que debemos ayudarnos a nosotros mismos y no al mundo. Después se centra en desarrollar el concepto del desapego, como completa abnegación necesaria para este camino. Vivekananda reflexiona a continuación sobre la necesidad de la libertad del ser humano de actuar desinteresadamente, y cito sus palabras. Renunciad a todo fruto de la acción, haced el bien por amor al bien, y sólo entonces llegará el perfecto desapego. Así se romperán los lazos del corazón y realizaremos la libertad perfecta. Esta libertad es realmente la meta del Karma Yoga. También Vivekananda nos enseña el ideal del Karma Yoga, poniendo al señor Buda como ejemplo del más grande Karma Yogi de la historia. Y cito sus palabras. El Karma Yoga es el logro mediante la acción inegoísta, de esa libertad que es la meta de toda la naturaleza humana. Cada acción egoísta, por lo tanto, retarda nuestra llegada a la meta, y cada acción inegoísta nos lleva hacia ella. Por esto, la única definición que se puede dar de moralidad es: aquello que es egoísta es inmoral y lo que es inegoísta es moral. El Karma Yoga, por lo tanto, es un sistema de moral y religión destinado a alcanzar la libertad mediante el desapego y las buenas obras. Pero el Karma Yogi no necesita creer en ninguna doctrina. Puede aún ni creer en Dios. Puede no indagar nada acerca de su alma ni pensar en ninguna especulación metafísica. El Karma Yogi tiene su propio objetivo, su modo especial de alcanzar el desapego, y debe lograrlo por sí solo. En cada instante de su vida, el objetivo del Karma Yogi debe ser la realización, porque él tiene que resolver solo por la acción
sin ayuda de doctrina teórica alguna, el mismo problema al cual el jnani aplica su razón e inspiración y el bhakta su amor. El karma yogi se pregunta ¿por qué se ha de necesitar otro móvil para actuar que el amor innato a la libertad? Alejaos pues del concepto común de recompensa. A la acción tenéis derecho, no a sus frutos. Profundas reflexiones del maestro Vivekananda. Recordar que en el verso 47 del capítulo 2, el Gita nos lo dice con estas palabras: solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes desear evitar la acción. Swamiji sentía una verdadera devoción por Buda. Cito sus palabras: el hombre que verdaderamente llevó a la práctica estas enseñanzas del Karma Yoga fue Buda. Es el único hombre que las puso en práctica de un modo perfecto. Mostradme en la historia un carácter que se haya elevado tan alto sobre todos los demás. La raza humana no ha producido un solo carácter así, de tan elevada filosofía y de una intensa empatía hacia todos los seres y las cosas. Este gran filósofo, que predicó la filosofía más elevada, tenía, sin embargo, la más profunda simpatía hasta por el más insignificante de los animales, y nunca reclamó nada para sí mismo. Es el karma yogi ideal, llevando a cabo su obra sin motivo ulterior alguno, y la historia de la humanidad nos lo muestra como el más grande de los que jamás hayan nacido. Fuera de toda comparación, vemos la combinación más grande de corazón y cerebro que jamás haya existido. Además, en este estudio sobre el Karma Yoga, Vivekananda hace referencia al Sri Ramakrishna, al Gita, a los Upanishads, a los Vedas. Cita ejemplos muy interesantes como la parábola del rey y el sannyasin que fue a un bosque a meditar, la parábola del duende cuando Shuka, el hijo de Vyasa, visitó al rey Janaka, o el canto del cazador, así como también citas de su magistral conferencia en el Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago y de otras conferencias en Estados Unidos y Londres. Perdón de nuevo. Conocer y reflexionar sobre esta magnífica obra sobre el karma y el karma yoga de Vivekananda es fundamental para profundizar en el aprendizaje del camino de la acción interesada del Bhagavad Gita. La fuente de esta asignatura son las obras completas de Swami Vivekananda, el volumen 1 centrado en el Karma Yoga. Esta asignatura, el contenido, se basa parcialmente en una antigua traducción que hizo Federico Climent. La he reeditado mucho, revisado y, desde mi punto de vista, intentado mejorar, añadiendo varios slokas del Gita a modo de ejemplo. Mucha suerte. Lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Gita 2.16. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.